vamos a hablar sobre lo que es fagocitosis, ¿ya? Cuando hablamos de fagocitosis viene a ser un proceso de defensa que es inespecífico, ya que tienen algunas células de nuestro organismo y que les permite a estas introducir elementos de forma activa en el citoplasma, ¿ya? Este tipo de procesos de fagocitosis lo pueden efectuar células especializadas que al introducir al citoplasma partículas de microorganismos o de algunas moléculas pueden procesarlas, pueden destruirlas, pueden extraer algunos de estos fagocitos porciones de estos antígenos y expresar posteriormente estas porciones o fragmentos en su membrana celular. Entre las principales células involucradas en las actividades de fagocitosis están los neutrófilos, los monocitos y macrófagos y las células dendríticas. Cada uno de estos tiene propiedades que les permite captar antígenos al interior y ejercer ciertas funciones a nivel del sistema inmunitario. Todas estas células pueden migrar a través de los diferentes tejidos, poseen receptores de membrana que les permiten identificar patrones moleculares asociados a patógenos para captarlos y poder ingresarlos al interior. En el caso de los neutrófilos, pueden migrar con facilidad hacia el foco infeccioso. En el caso de los monocitos y macrófagos, pueden activar respuestas inflamatorias potentes, ¿ya? Y son capaces de hacer el proceso de presentación de antígeno. Y en el caso de las células dendríticas son células capaces de captar y presentar antígenos, ¿ya? Por ejemplo, las células dendríticas, como vemos en esta imagen, captan los antígenos, los procesan y expresa a nivel de membrana en la molécula de histocompatibilidad con un fragmento de ese antígeno que ha fagocitado. La presentación lo hace a un linfocito T virgen y de esta forma induce en este linfocito virgen la expansión clonal, es decir, induce una respuesta adaptativa o específica inicial, ¿ya? Activando células vírgenes. En el caso del macrófago puede activar a un linfocito T efector a través de la captación del antígeno, procesamiento y presentación. Ya puede captar o activar linfocitos efectores, es decir, los linfocitos que ya anteriormente habían sufrido un efecto o un estímulo por algún tipo de microorganismo. En el caso de los linfocitos B, que también tienen propiedades de captar antígenos o propiedades fagocíticas, estos captan el antígeno y pueden procesar y expresar a un linfocito T efector, el cual posteriormente va a activar a la misma célula B para inducir en ella la producción de anticuerpos. ¿Por qué es importante en la respuesta inmune el proceso de fagocitosis? Ya porque la célula debe reconocer e internalizar ese patógeno y al hacerlo esto favorece una reacción inflamatoria generalizada o localizada en nuestro organismo, ¿ya? Esto contribuye a eliminar el agente infeccioso o el antígeno en el tejido afectado. Generalmente las partículas que se ingieren son mayores a 5 micras para los diferentes células o fagocitos. Hemos mencionado que las células pueden captar los antígenos y esa captación de antígenos lo hacen a través de sus receptores celulares. Los receptores celulares pueden mediar los procesos de fagocitosis e inducir señales proinflamatorias al interior de las células que han captado estos antígenos, ¿ya? O cumplir ambas funciones, o sea, fagocitar y a la vez enviar señales de alerta al organismo. Entre los principales receptores podemos mencionar los receptores de tipo TOL, los receptores de reconocimiento de patrón, que son los más genéricos, que estarían actuando de manera inmediata al identificar algún tipo de partícula extraña que permanece por mucho tiempo en el organismo. Los receptores opsónicos están aquellos que facilitan los procesos de fagocitosis
están los receptores denominados FC de inmunoglobulina, tenemos el FC para inmunoglobulina E, ya los receptores de complemento también que facilitan la internalización de sustancias apoptóticas que están alrededor de la célula. Y están los receptores de cuerpos apoptóticos, ya como los receptores TIM1, 4, BAN1, la estabilina, el receptor MER, el receptor AXI, el Tyro, ya el CD36, CD68, que podrían trabajar en la identificación o en captar fosfatidilcerina, proteína S o algún otro lípido oxidado. Ya este es un cuadrito que ilustra los diferentes tipos de receptores de tipo TOL que tenemos en el organismo, que ya están distribuidos a lo largo de todo el organismo y captan los diferentes antígenos que tenemos. Respecto a las características de la fagocitosis o las etapas en la fagocitosis, se pueden identificar 4. El proceso de adherencia o la etapa de adherencia, está la ingestión, la de los vasos sanguíneos hacia tejido, y ese proceso lo hacen porque reciben estímulos químicos que les permiten o les atraen migrar hacia estos lugares. Entonces, ese marginamiento y esa diapédesis, esa propiedad que tienen estas células, le permite migrar del vaso sanguíneo hacia el tejido. En el proceso de adherencia se observa un movimiento ameboide. Los fagocitos tienen capacidad de locomoción y esto les permite hacer un, entre comillas, patrullaje a través del organismo. La quimiotaxis es la capacidad de fagocitos de dirigirse hacia una zona donde se encuentra un mayor gradiente o una mayor concentración de sustancias denominadas quimiotácticas o quimioatrayentes, como C5A, C3A, C4A, que son componentes del complemento, ¿ya? Por otro lado, las proteínas de fase aguda también empiezan a incrementarse entre algunas proteínas comunes, ¿no? El proceso de opsonización implica que los antígenos pueden estar completamente recubiertos o parcialmente recubiertos de sustancias que facilitan la adherencia de estos a opsoninas, ¿ya? En el citoplasma, ¿ya? Se aproximan y se fusionan con el fagolisosoma y este se convierte, o en este vierten todo su contenido lisosomal para actuar a través de mecanismos de destrucción, ¿ya? Que son mecanismos dependientes de oxígeno, entre ellos el anión superóxido, la peróxido dismutasa, el peróxido de hidrógeno, y mecanismos independientes de oxígeno como pH bajo, lisozima, lactoferrina, óxido nítrico, proteasa, ¿ya? Aquí tenemos un cuadrito que ilustra las diferentes etapas de la fagocitosis. Está el proceso de quimiotaxis, que atrae de alguna forma al leucocito hacia el sitio donde se encuentran las bacterias, las etapas de adherencia, ya a través de patrones moleculares asociados a patógenos, la activación de la membrana que le permite ir englobando lo que haya fagocitado, luego la liberación de granulaciones tóxicas, el procesamiento del antígeno, la destrucción total de cualquier tipo de vida que pueda quedar y queda solo moléculas, y luego liberan aquellos detritos celulares o productos de degradación del complemento. Ya mencionamos algunos mecanismos de daño, los dependientes de oxígeno, están los mecanismos independientes de oxígeno. Entre los mecanismos, entre estos los intermediarios reactivos de hidrógeno, las enzimas NADPH, proteínas y péptidos antimicrobianos que cumplen un rol importante como destructores innatos de sustancias que contengan material microbiano. Los péptidos catiónicos, enzimas proteolíticas y la deprivación de nutrientes. Acá tenemos una ilustración de los diferentes mecanismos de evolución, los dependientes de oxígeno, ¿ya? Y los independientes de oxígeno que también están reaccionando. Y hay mecanismos entre estos independientes de oxígeno, generalmente las enzimas, ¿ya? Como defensinas, proteínas catiónicas, que lo que hacen es dañar las diferentes estructuras celulares, ¿no es cierto?, para destruir al microorganismo,
¿ya? Acá vemos un resumencito de aquellos mecanismos de daño. Está la acidificación del fagosoma, que impide el crecimiento de la bacteria, ¿ya? Y la actividad de las enzimas hidrolíticas y proteolíticas en los intermediarios de oxígeno y nitrógeno reactivos que inducen la oxidación, la cloración y la nitración de moléculas. Los péptidos antimicrobianos, que son defensinas, que se unen a componentes de la pared y forman un poro en la membrana de la bacteria, ¿ya? Y están los receptores de tipo Scavenger, como la lactoferrina, que causan una deprivación de nutrientes o factores necesarios para el crecimiento bacteriano. Acá podemos ver en esta imagen, hay una internalización de partículas de microorganismos al fagosoma, y este experimenta un proceso de maduración. Se crea una organel microbicida, ¿ya? y degradativo. Y esa maduración del fagosoma se produce mediante la interacción de varios subcompartimentos, ¿ya? en la vía de endocitosis o en la vía endocítica, para regresar las vacuolas, o para generar, las vacuolas con distintas propiedades bioquímicas, ¿ya? Las etapas de maduración del fagosoma se conocen como temprana, intermedia y tardía, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá hay un cuadrito que ilustra los diferentes procesos de fagocitosis, ya que tenemos.